Bueno, conversaremos con Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, también presidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Hay varios temas, que la agenda es muy amplia, Ángel, la verdad. Hay cosas combinadas, incluso que tienen que ver con un tema que tú manejas, como es el de la energía, la situación petrolera venezolana, el contexto internacional, que digo es vinculante con el tema político interno, porque en ciernes estarían, para este mismo mes, pues posiblemente la reinserción de esas sanciones en el área gasífera, en el área petrolera. Bueno, la minera ya en febrero tomaron decisiones en ese sentido. Podemos iniciar por ahí y luego conversar de otros temas más que tienen que ver con lo político electoral, pero hay algo allí en ciernes, está presente. Estados Unidos internamente me imagino que debe tener una discusión cuando se trata del caso de Venezuela, porque no solo es que si voy a regresar con las sanciones, sino, y el contexto internacional, la situación internacional, en fin. No, muchas gracias por la invitación, Carlos. Mira, yo creo que el contexto, hablando de la situación energética exclusivamente, está muy desequilibrado. No permite, por ejemplo, que tú te des el lujo de seguir generando crisis en un contexto tan desequilibrado como el energético. Uno escucha, por ejemplo, de que Ucrania bombardea las refinerías rusas, ¿no? Y escucha también de que se van a profundizar las sanciones en el área energética contra Rusia. Eso sigue generando una conflictividad en lo que tiene que ver con los precios, con la distribución, con la venta, ¿no? Porque, por ejemplo, Rusia lo que tenía en Europa lo trasladó hacia Asia, ¿no? Y entonces, en vista de esas circunstancias, bueno, hay que profundizar las sanciones contra los rusos, porque en vez de ir decreciendo la economía rusa, resulta que está sucediendo lo contrario. Entonces, eso va y continúa siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo, junto con Arabia Saudita y Estados Unidos. Correcto. Entonces, las sanciones no han tenido el efecto en el área energética y Occidente pretende seguir buscando mecanismos que obstaculicen ese proceso. La OPEP acaba de decir que va a mantener sus precios y la producción, pero en cualquier momento que se profundice o se desequilibre más de lo que está el mercado energético, la OPEP va a tener que determinar, porque no es responsable de la crisis energética la OPEP. La OPEP siempre ha jugado un papel de equilibrio entre los países productores y los países consumidores. Pero en el caso de Venezuela, fíjate, estamos a pocos días, por decirlo así, de que se sepa si va a continuar la elasticidad. Yo no creo que Estados Unidos vaya a profundizar la crisis energética sancionando o ratificando o volviendo a las sanciones del sector quizás lo harán de una manera parcial, buscarán matices, pero globales y contundentes como eran antes no parece ser. No las puede hacer porque perturba más aún el mercado. Vas a seguir perturbando la producción petrolera rusa, vas a seguir dejando a Occidente sin un suministro, vas a perturbar a Venezuela, que le vende a Italia, le vende a Francia, le vende a España. Entonces, imagínate, ¿no? Y se van a perturbar en su propio inventario. Correcto, necesitan. Y le vende a ellos. Estados Unidos, nosotros éramos un suplidor responsable de 1,5 millones de barriles diarios para Estados Unidos, ¿no? Pero ya no se conformaban con eso, sino lo que querían en un momento determinado era apoderarse de la reserva, tener más control sobre la reserva energética venezolana, y por eso vimos golpes de Estado contra Chávez, saboteo económico, sanciones, etcétera, ¿no? Pero Venezuela siempre ha sido un suplidor responsable en el suministro en cuanto a los compromisos que adquiere con todos los países. Pero fíjate, a propósito, por eso te digo que hay vasos vinculantes, vasos comunicantes con la situación política electoral venezolana, porque hace 2 días funcionarios o exfuncionarios de Estados Unidos, a la cabeza de ellos Elliot Abrams, dirigieron una carta a Joe Biden pidiendo la reinserción de las sanciones, so pena de que Venezuela entonces, o el gobierno venezolano, según manejan ese criterio, le dé posibilidad a María Corina Machado de participar en el proceso electoral porque está inhabilitada.
No, Se tomen las sanciones, es lo que le dicen taxativamente sí, sanciona. a Biden. Yo no creo que haya condiciones reales para que se sancione al país como se sancionó anteriormente. No hay condiciones porque ese mercado está, digamos, en una situación explosiva. Tú ves ese conflicto en el Medio Oriente. Sí. Tú sabes lo que acaba de hacer Israel, de bombardear un consulado en Siria. Que De no Irán. es sirio, sino que es de Irak. Irán. De Irán, perdón. Entonces, ¿tú sabes lo que implica eso? ¿No? Eso- Bombardear porque eso ese va a tener territorio, que- ese es como si bombardeara a cualquier ciudad de Irán, porque ese es un territorio iraní, esa es la concepción que se tiene en Siria. Sí. No es sirio el territorio, es iraní porque ahí está su embajada. No, y va a haber una capacidad de respuesta, sin duda. Sí, entonces imagínate tú esa conflictividad presente allí, un conflicto y una presión y una participación militar de Estados Unidos en el Pacífico chino, ¿no? En territorio prácticamente chino con relación a lo de Taiwán. O sea, seguir sumando factores que perturben y desestabilicen a países productores de petróleo, eso va a generar una crisis demasiado profunda. Entonces, ratificar las sanciones, uno de los pocos países, el único país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, el único que te garantiza tu petróleo a ti y a ciertos países de Occidente, ¿no? Nosotros hoy tenemos clientes como los chinos, La India. la India y otros países importantes del mundo asiático y de Europa también, del continente asiático. Entonces, ratificar sanciones contra el país es contraproducente para todo el mundo. Fíjate, Ángel, pero se han publicado algunas cosas recientemente, no oficiales. Se habla de la posibilidad de seguir dentro del contexto de lo que pudieran ser sanciones, entre comillas, de la posibilidad de que Venezuela pueda seguir operando, ¿verdad?, su industria petrolera como tal, pero recibiendo dinero no en dólares, que es el marcador financiero del mercado internacional de los hidrocarburos, sino en bolívares. Es decir, que te va a comprar X país del mundo, pero no te va a pagar en dólares, sino en bolívares y que se depositaría en el Banco Central. Hasta de eso se ha hablado. Bueno, tú sabes que en ese mundo Sí. de las redes y de todo lo que sucede, se dicen multiplicidad de cosas, pero en concreto, como tú lo acabas de centrar, ubicar, yo no creo que esté en las condiciones para ratificar unas sanciones a Venezuela en el área de los hidrocarburos, porque va a profundizar una crisis, no va a ayudar a la oposición. El enredo que tiene la oposición venezolana radical no es producto ni responsabilidad del gobierno, es inherente a su condición misma. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresaremos enseguida para seguir conversando. Estamos con Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Bien, continuamos con Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Bueno, por eso te digo, hablábamos antes de la situación de las sanciones, lo que pudiera pasar o no pudiera pasar, son por lo pronto escenarios, pero eso es vinculante al momento político electoral que es muy intenso, ¿no? Sí, hay una discusión muy fuerte en un sector de la oposición venezolana. Ahora, viendo las cosas y no desconectándolos del área internacional, ¿qué crees tú que pueda pasar en las próximas semanas? En ese sentido, vinculando política, ejercicio electoral y bueno, y lo que se discute afuera de Venezuela. Mira, yo creo que esa oposición radical va a llegar a acuerdo presionado por Estados Unidos. No puede presentarse la candidatura de Rosales aislada de todo ese contexto y de todas las fuerzas políticas y las personalidades que pululan en esa oposición radical. Yo estoy seguro de que vamos a observar con Rosales a ese sector. Bueno, ellos tienen una disputa con Rosales, no quieren, no les gusta Rosales. Correcto, pero lo otro es, ¿qué van a hacer? Abstenerse. No, Estados Unidos los va a presionar para que todos se unifiquen alrededor de Rosales, más allá de las diferencias. Acuérdate que Estados Unidos es el que financia, es el que paga. Entonces, si no hay acuerdo, si no se presentan unidos,
¿cómo garantiza, qué papel juega Estados Unidos financiando factores que en vez de ir sumando o acumulando fuerza, convirtiéndose en un peso más importante dentro de la política nacional, resulta que hoy se presentan más fracturados que nunca? Ahora, Unión Europea, que es un factor también muy importante, parece ser que tiene, más allá de cualquier diferencia, una postura distinta a la que tenía antes frente a Venezuela. Frente a Venezuela, sí la tiene. Acuérdate que quien suplía energéticamente a Europa era Rusia, en gas e hidrocarburos. Ahora no, producto de las sanciones y que se pusieron a la cola de esas Los rusos fueron a venderse a los chinos. Sí. Lo están Entonces vendiendo. tienen esa crisis y hay una cantidad de países que han venido al país, a Venezuela, a conversar sobre el suministro. Tú no puedes desmontar las inversiones de Repsol, de Eni o de Total o de cualquier otra empresa. Así nada O más. las chinas que también existen. Sí. Entonces, ellos agarraron y hay unas conversaciones importantes con Venezuela, de muchos países de Europa principalmente, para ver cómo se logra acuerdos comerciales en el área de hidrocarburos. Tú has visto al ministro Pedro Tellechea reunido con varios factores internacionales, principalmente europeos. Sí. Bueno, o sea que no se sumaría a Europa una probabilidad de retorno de las sanciones, por lo que uno puede intuir. No creo. No apoya, no tiene el consenso necesario producto de la crisis energética que tiene y de los problemas que están pasando desde el punto de vista climático, etcétera, ¿no? Y de suministro y de estabilidad política de algunos de esos gobiernos. Porque ¿cuál es el problema principal que tiene Biden? El aumento del precio de la gasolina en una dinámica electoral inmediata. Y lo mismo se le puede presentar a varios países en Europa, ¿no? El alto costo de los combustibles, de la electricidad, etcétera. Ahora, ¿qué significaría, una hipótesis nada más, un probable retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de cara a Venezuela? Ha sido muy feroz incluso con el tema de la migración venezolana, ha dicho cosas que suenan a veces a barbaridades y todo ello terrible, las cosas que maneja como concepto en sus discursos, ¿no? No, Trump siempre ha sido muy, tú lo has dicho, bárbaro, contundente, muy exagerado. Pero la situación internacional define las políticas, ¿no? Entrando a gobernar se va a meter en una crisis energética interna. Sí, Va a perturbar el mercado. Acuérdate que es una campaña electoral. Sí. Sí, uno dice en campaña electoral barbaridades, pero en todo caso Sí. es las circunstancias internacionales más las contradicciones internas que pueda tener Trump. Dicen que las contradicciones, si Trump gana las elecciones, van a agudizarse con la OTAN, se van a agudizar con ciertos sectores internos, industriales, financieros. Pero en todo caso, yo no creo que vaya a variar mucho la política en el área energética con relación a Venezuela. Bueno. Venezuela le garantiza su suministro, le garantiza la gasolina, le garantiza el petróleo que todas las refinerías utilizan, principalmente el petróleo venezolano en Estados Unidos. Sí, no hay sustituto inmediato para eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Quedan varias semanas intensas, ¿no? En este sentido. Bueno, muchas gracias, Ángel, por haber compartido con nuestros televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a la pausa. Arte y espectáculos al retorno.